Hola, hoy quiero hablaros de los probióticos. Es un término que se está poniendo muy de moda porque en muchos anuncios de televisión y en muchas noticias, en muchos medios de comunicación, se repite con cierta frecuencia. Los probióticos son aquellos microorganismos, aquellos gérmenes que conviven con nosotros y que realizan una función beneficiosa para nuestro organismo. Hay un término que es el de microbiota, que también está teniendo una cierta pujanza recientemente, y la microbiota se refiere a todos esos gérmenes, microorganismos que conviven con nosotros, ya sean beneficiosos o sean perjudiciales. Dentro de nuestro cuerpo tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos, tenemos parásitos que conviven, tenemos incluso ácaros en la piel que conviven con nosotros de forma habitual. Eso es la microbiota. Hemos dicho que puede ser perjudicial o beneficiosa. Y dentro del concepto de microbiota hay otro que es más importante todavía si cabe, que es el de microbioma. El microbioma es la cantidad de genes que tienen esos microorganismos que conviven con nosotros. El ser humano tiene genes en su ADN, en sus células. Todas las células del ser humano tienen un ADN, y las células de los microbiotas, de los organismos de la microbiota, también son células, también tienen un ADN. Ese ADN contiene unos genes, y el concepto de microbioma es la cantidad de genes que poseen esos microbios. Esto es importante porque hasta hace poco se creía que los únicos genes que determinaban nuestra vida, nuestra expresión genética, eran solamente los genes que teníamos nosotros en nuestras células. Pero se ha comprobado que no. Se ha comprobado que esos genes de esas bacterias que conviven con nosotros también pueden condicionar importantemente nuestro estado de salud o no. Hay muchas enfermedades que se desarrollan en función de la expresión de los genes de esas bacterias. Y eso ha dado lugar a otro concepto, que es el de metagenoma. El metagenoma es los genes que se expresan de esas bacterias. Las bacterias tienen a lo mejor 2000 genes, pero no todos producen efectos en el cuerpo, no todos se traducen, no todos producen sustancias. Bueno, a lo mejor de esos 2000 son 300 los que producen sustancias. Esos 300 es lo que se denomina metagenoma. Y esto es importante porque en función de cuáles de ellos se expresen, podremos averiguar si una determinada enfermedad es más fácil que se produzca. Por ejemplo, se está pensando que la enfermedad de Crohn, entre otras, puede venir determinada por la expresión de los genes de determinadas bacterias, las bacterias que conviven en el intestino de una persona determinada. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta al hablar de los probióticos es la simbiosis. La simbiosis es la relación que se establece entre el huésped, que en este caso sería la bacteria, sería el microorganismo que convive dentro del hospedador, que seríamos los seres humanos. Nosotros alojamos a bacterias, ellos son los huéspedes. Esa relación que se establece entre nosotros y ellos puede ser de tres tipos. Puede ser una relación parasitaria. Es cuando una bacteria nos produce una enfermedad, cuando el huésped ataca al hospedador provocándole una enfermedad, como puede ser, por ejemplo, el cólera. El cólera le produce una bacteria, el vibrio cólera, que en el hospedador, cuando se incorpora dentro del organismo del hospedador, produce la enfermedad del cólera. Otra relación, esa es la parasitaria. Otra relación puede ser la relación comensal, cuando la relación que se establece entre el hospedador, nosotros y el huésped es ni fu ni fa, o sea, no se produce ningún efecto ni para ellos ni para nosotros. Y luego está la relación mutualista, que esa es la que nos interesa cuando hablamos de los probióticos, es la que se produce cuando el huésped, la bacteria, el microorganismo en este caso, provoca en el hospedador un resultado beneficioso para nosotros. Son bacterias que conviven, por ejemplo, aunque no solo en el intestino, y que su vida o sus productos, los productos que ellos fabrican, pueden producir un beneficio para nosotros. Sintetizar determinadas vitaminas, descomponer determinados tóxicos. Eso es la relación de simbiosis mutualista. Y ya finalmente es importante que tengamos en claro un concepto, el concepto de disbiosis. Disbiosis es la situación que se produce cuando la relación entre las bacterias beneficiosas, los probióticos, y nosotros, el hospedador,
se altera y esa alteración provoca una patología o una prepatología o un estado alejado de la salud. Eso es lo que se llama disbiosis. Bueno, pues hay que tener claros estos conceptos para entender luego lo que son los probióticos y todo lo que nos puede condicionar en nuestra salud el tenerlos perfectamente controlados y perfectamente organizados.